Ok, pues vamos a ver el capítulo 3 de Habacuc, los versículos del 16 al 19, ya es el final. Y vemos que el libro de Habacuc es una oración completa y es un lamento, ¿no? Comienza con un diálogo con Dios que Habacuc tiene con el Señor y empieza con preguntas muy retadoras, ¿no? Le hace pregunta muy retadora, pero es un libro que termina con confianza y gozo, que es lo que vamos a aprender hoy y que es el objetivo del libro de Habacuc para nuestra vida. Y Habacuc es un profeta que no le habla al pueblo como los otros profetas, es un profeta que no proclama el juicio de Dios como los otros profetas, sino es un profeta que no entiende lo que está pasando y que se atreve a confrontar a Dios y a cuestionarlo, ¿no? Pero al final vemos una gran lección que es que confía en Dios, ¿no? Entonces, como dice en Isaías 58, en los versículos 8 y 9 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. O sea, Habacuc no entiende por qué está pasando eso, no entiende por qué Dios está reaccionando así. Y cuando ves Isaías que dice esto, dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Esto es, Dios no actúa como nosotros muchas veces esperamos que actúa, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Esta es la versión, la NTV. Dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, Dios actúa de maneras que no entendemos la mayoría de las veces, ¿no? Pero si confiamos en Él, podemos estar seguras que Él está actuando de la mejor manera y que va a ser lo mejor para nosotros. Si dejamos todo en sus manos, aún aunque veamos las situaciones difíciles, podemos estar seguras que Él es fiel, que nos va a sostener, que no nos dejará caer. Entonces, recuerdan en Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 4, que dice que el justo por la fe vivirá. Ese es un llamado a confiar en Dios, a tener fe en que podemos descansar en Él. Es un recordatorio de no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, que Él está obrando en medio de nuestra situación, por muy difícil que sea, por mucho que no la entendamos, Él está obrando y no dejará que seamos destruidos como fue con el pueblo de Israel, aunque los tuvo en disciplina un tiempo, siempre estuvo con ellos porque tenía promesas para su pueblo y de esa misma manera tiene promesas para nosotras que van a ser cumplidas y en eso puedes descansar y en eso puedes confiar en Él. Y muchas veces nos cuesta trabajo y como Habacuc cuestionamos a Dios y no entendemos por qué esta situación, por qué de esta manera, por qué no fue así, por qué ahora me encuentro en esto, ¿no? Y nos podemos encontrar en esa situación, enojarnos o no entender los instrumentos que está Dios utilizando para tratar con nosotros o para estar en esas pruebas, porque Él va a usar diferentes medios para llevar a cabo sus planes, ¿no? Nos gusten o no, o estemos de acuerdo o no, Él va a llevar a cabo sus propósitos, sus planes en nuestra vida, ¿no? Como dice Isaías, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, no siempre va a ser a la manera que pensamos, ¿no? ¿Y por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué de repente nos vemos en esas pruebas, en esas situaciones que no entendemos? Pues porque quiere que aprendamos a confiar en Él y a vivir con gozo, que es lo que vamos a ver ahora en esta oración final de Habacuc. En el Nuevo Testamento también vemos a Pablo, ¿no? Que describe a detalle muchas de las cosas que él había padecido. En Segunda de Corintios habla en el que fue como el momento más extremo de la situación más complicada que él estaba viviendo y decía, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte.
O sea, Pablo está desesperado, llegó al punto de decir, ya, aquí me morí, aquí acabé, ya no tengo esperanza, la perdimos y no veía claro por qué estaba sucediendo eso, ni cuál era el propósito. Pero ¿cuál fue el propósito que después ve? Dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de confiar en sí mismos para dar paso a confiar en el Señor, para confiar en Dios. Entonces, es así de simple. Entonces, vamos a ver hoy esta oración de Habacuc, pero tengo un invitadito muy especial que nos va a ayudar con este texto y nos va a ayudar a enriquecerlo y es mi maridito, el pastor Fermín. Quisimos hacer diferente esta última sesión, entonces lo voy a entrevistar. No tomaste tu micrófono. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Qué gusto poder compartir aquí con ustedes el día de hoy. Siéntete, estás en tu casa. Ay, gracias. Con pura mujer, pero en tu casa. Muy bien. Pues, ¿que leemos el texto o preguntamos o qué? Pues ¿Qué quieres? leemos el texto. Dice. Bueno, no, primeramente, platícanos, ¿alguna vez te has así súper sacado de onda con Dios? Tú ya sabes. Sí, pero quiero que les cuente porque luego creen que el pastor no se saca de onda y que vive muy feliz y que va muy... Generalmente no me ha pasado en realidad, pero sí hubo un momento, debo confesar, y mi esposa sabe, que fue precisamente antes de la operación de mi segunda cadera. Yo ya tenía operada esta cadera y no había daño en la segunda, ¿no? Pero el doctor me dijo, va a haber algún momento en que quizás se presente daño. Y entonces, pero un amigo de Monterrey me dijo, quizás podemos evitar la cirugía grande y podemos arreglar algo antes de ese momento. Y empecé con dolores y entonces le hablé a mi amigo de Monterrey y me dijo, ve con este doctor, vas a ver que todo va a estar bien y no sé qué. Y fuimos, ¿te acuerdas? Y fuimos y yo así todo animado de voy a evitar la cirugía, estamos a tiempo, no hay mucho daño, listo. Y ese doctor así me dijo, pues no se ve en la radiografía el daño, pero el daño ya está. Entonces no tiene caso tratar de ayudarte porque al final va a ser una cirugía mayor. Entonces me dijo, hazte este examen que era literalmente meter una aguja hasta la articulación, meter contraste, o sea, este, meter contraste y hacer toda una serie de radiografías y yo me enojé, la verdad, ¿verdad? Tú me dijiste como, no sé, infinidad de veces me dijiste, vamos a hacer el estudio y yo, no, vamos a hacer el estudio y yo, no. ¿Se te da miedo la aguja? No, pero no quiero hacérmelo. Y literalmente sí me saqué mucho de onda. O sea, sí fueron un par de días, 3 días en los que yo estaba, pero ¿por qué? O sea, ya me operaron esta, cuide la otra, ¿por qué? Y estuve así dándole vueltas y vueltas y pues eso se prolongó porque pues se fue dañando, empecé con dolores y cada vez más fuertes y luego la operación y estar en casa y todo eso se prolongó, pero yo veo pues la obra de Dios a través de ese tiempo, ¿verdad? Pero creo que esa vez fue la que me saqué más de onda. O que no entendías por qué Exacto. otra vez el mismo proceso, el mismo, o sea, ya Dios te Además, había enseñado cosas ya, o sea, otra vez. y además yo tan chavo. Sí. No, y también te cuestionas, o sea, no entendí la lección otra vez, ¿no? Y eso puede causar enojo, frustración, ¿no? Que Dios quiera seguir tratando en el mismo. Debo decir que sí. Okay. Pues vamos a leer el texto que vamos a estudiar hoy. Es el versículo 16. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia,
cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. O sea, aquí está, es un cambio radical de Habacuc, de estar enojado, de estar confundido y de repente, ¡pum! ¿Qué pasa? Bueno, qué está pasando? Creo que, bueno, ustedes han estado estudiando estos capítulos, ¿verdad? Y han estado viendo cómo Habacuc va avanzando en las preguntas y Dios le responde y él pregunta y Dios le responde, hasta que llega un momento en que dice, pues voy a usar a Babilonia. Y Habacuc le dice, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué vas a usar ese pueblo, no? Y al final, lo que está pasando es que se acerca, pues, la destrucción, ¿no? Y no hay no hay manera de evitarlo. Habacuc ya lo sabe. Y esta última parte, como bien dices, llega un momento en que hay un cambio en Habacuc de estar cuestionando a Dios, bajar las manos y decir, ok, no voy a confiar, voy a descansar en Dios, pero no sin antes sentirse, ¿va? De una manera terrible. Dice ahí en el verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y es que la noticia de que algo se acerca es horrible, ¿no? Viene destrucción. Ah, pero yo no sé, pero tú sabes que de repente nos angustiamos nada más de escuchar que podría pasar algo, ¿no? Exacto. O sea, nada más La de escuchar, sospecha. simplemente, o sea, no está pasando todavía, pero solamente va a pasar o podría pasar, ¿no? ¿A quién no la pandemia le sacudió? ¿Te acuerdas esos primeros días de la pandemia? O sea, nosotros nos estábamos cuestionando ay, perdón, chicas, estoy dando la espalda. Nosotros nos estábamos cuestionando mil cosas, o sea, como pastores, porque me acuerdo que con Dodo platiqué y dije, no, un día, una semana, seguro, nada más se cierra una semana y ya. De repente se empezó a prolongar y prolongar y prolongar y fue así de, ¿qué va a pasar? ¿No? Hasta el punto de sentirnos, pues, de esta manera. ¿Cómo te sientes cuando recibes una noticia así? ¿Verdad? Te sientes así. Mira lo que dice, voy a buscar un versículo, porque estos versículos en la NTV los dice de una manera muy Se entienden interesante. mucho mejor. Ajá, pero no lo encuentro. Mira, aquí está. ¿Lo quieres leer tú? Yo no tengo Aquí en está. NTV. Lo tienes al final, final, final. El tercer párrafo antes, ahí está. En la Ay, luego me NTV. voy a perder, ¿eh? Ahí, justo ahí. Al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esto es al Imagínate. escuchar la noticia de lo que Dios iba a traer al pueblo de Israel. O sea, cuando dice me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo. ¿Alguna vez o sea, que te tiemblan hasta los dientes así de miedo? Es como si tuviera un escalofrío, como si lo hubiera dejado helado, temblando, pero no es frío, ¿verdad? Lo que provoca esto, sino es miedo, ¿no? Y es tal el miedo que ¿cómo se Paraliza. dice? Se derriba, o sea, se cae al suelo, se queda sin fuerzas, ¿no? Porque en la Reina Valera dice, pudrición entró en mis huesos, ¿no? Pero ¿qué son los huesos? Sino la estructura del cuerpo. Y habla de eso. Por eso la NTV lo traduce así. Se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que nos dejan así, ¿verdad? Helados, sin fuerza, Que no sin... esperas. Ajá, que no estás esperando eso y de repente te llena mucho de miedo. Ujú. Y continúa.
¿no? O sea, ¿cómo lo toma Habacuc? O sea, ¿cómo responde después de esto? ¿No? Su respuesta es que Ujú. se goza, se alegra en el Señor, ¿no? Así es. O sea, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. A lo mejor no estás muy familiarizado con esta alimentos y granjas de animales y todo, pero lo puedes traer al día de hoy, ¿no? Y puedes decir, aunque no haya salud, aunque no haya comida, aunque mi esposo tenga cáncer, aunque me haya sido infiel, aunque mi hijo esté viviendo una vida alejada del Señor que yo no apruebo, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí cambia, ¿no? Porque lo ves como muy lejano de ahí, si cuando falte la comidita, no, es cuando toda tu vida, ¿no? Y es curioso porque lo que acabas de describir es algo a un nivel familiar. ¿Estás de acuerdo? O sea, lo que acabas de describir tú está en ese nivel familiar. Acá es una crisis nacional. O sea, el ejército va a llegar, va a arrasar con todo, se va a robar todas las cosas y los va a dejar, pues, o sea, perdón, diría mi mamá, sin calzones, ¿no? O sea, porque si la higuera no da fruto, dice ahí, Esclavos. dice, la higuera no florezca, ni las vides en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. O sea, la higuera, ¿a alguien le gustan los higos? Sí, a mí me encantan los higos. A ti no. Ah, sí. Entonces siempre me los como yo. Pero los higos, dice aquí, las vides, queda la vid, uvas, ¿verdad? El olivo, queda el olivo, el aceite, ¿verdad? De oliva, ¿no? Lo que da es aceitunas. Estos tres elementos es la base de los productos que esta región podía vender o podía traficar en el sentido bueno de la palabra, ¿no? De negociar. Era su capacidad económica, ¿no? Pero luego dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, ¿no? Entonces, lo que están haciendo y lo que van a hacer, ¿no? El pueblo de Babilonia o el ejército de Babilonia es no solamente, o sea, otra vez, no son tiernos, ¿no? Ay, vamos a quitar los higos. Uno, dos. No, lo que hacen es cortar la higuera. Ay, vamos a llevarnos el fruto de la vid. No, no, no. Cortan la vid y se deshacen de ella o la queman. ¿Me explico? Entonces, no solamente te quitan el producto que ya tienes, ¿no? A lo mejor a alguien le ha pasado, ¿verdad? Trabajas toda la semana, estás esperando el pago y de repente te lo roban. Y es así de no, pero aquí no nada más te están robando el dinero que te pagaron, sino te están quitando el trabajo, ¿no? O sea, ok, llévate la leche. No, o sea, agarraron la vaca, la destazaron y la quemaron y se deshicieron de ella. Oye, pues déjame un par, ¿no? Para que se vayan multiplicando y poder. No, se llevaron todo. Entonces, de repente, lo que quiero dar a entender es, Habacuc estaba enfrentando algo muy serio, ¿no? Y no quiere decir que nuestros problemas personales no sean serios. Claro. Son serios y son difíciles, pero imagínate que eso llevado a la escala completa. ¿Les puedo decir lo del volcán? No, ¿verdad? Solo se lo he contado a algunos amigos. Yo tengo la teoría de que va a surgir un volcán aquí en la Ciudad de México. Yo tengo esa teoría. No soy profeta ni nada, ni tampoco soy vulcanólogo ni nada, pero solamente observo. Hay volcanes en todo alrededor, ¿no? ¿Te imaginas que surgiera un volcán en la Ciudad de México y de repente destruye casas, negocios, empresas? O sea, ya eso es una escala mucho más grande. Entonces, ah, se ríe Shalom porque Alex me mandó una noticia hace 2 días. Y la noticia decía eso, se prevé la llegada de un volcán en la Ciudad de México, ¿no? Y se le enseña a todo el mundo que no le cree. Porque dice que todos los temblores que están ahorita en la ciudad por zona son por un volcán. ¿Verdad?
Pero bueno, hemos vivido situaciones como Exacto, los temblores, exacto. cuando ha habido esta pérdida de vidas y de caídas o sea, es mínimo, pero son crisis difíciles, gente que ha perdido sus casas, sus trabajos, vidas familiares, ¿no? En medio de estas La tragedias, misma ¿no? pandemia. O sea, se fue la mamá y después se va el hijo y de repente es así como, ¿qué está pasando? ¿No? No lo entiendo. ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿No? Y eso es lo que Habacuc ha estado luchando. No, no te entiendo. ¿Por qué ellos? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero entonces llega esto que mencionaste, ¿verdad? La reacción de Habacuc es, Gozo. fíjate, Es. fíjate lo que dice los versículos, el final del versículo 16. Si Ujú. bien Es- estaré quieto en el día de la angustia. Primero dice, me voy a quedar quieto. Y a veces es lo mejor que puedes hacer cuando hay y es lo más situaciones difícil. así. Porque a quién no se le da correr como oso yogi, ¿no? O sea, sucede un evento y empiezas a correr y a llamar, ¿y qué vamos a hacer? Y esto y lo otro, o sea, porque se nos da. Pero cuando resulta que el ejército viene para destruir todo, ¿a quién corres? ¿A quién le pides ayuda? ¿No? ¿A quién acudes? Pues a nadie, porque nadie tiene, porque nadie te puede ayudar. Entonces, a veces se nos da correr para todos lados y estar llamando. Háblale a tu antiguo jefe, ¿no? A ver si te da chamba, ¿no? Pero Habacuc dice, no va a quedar quieto. En ¿No? medio de la angustia. En el día de la angustia, dice, Ujú. no va a quedar quieto, ¿verdad? Cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y Mm. entonces llega esto, con todo, yo me alegraré. Estaba pensando en algo. Hay amigos que han escrito canciones en base a eso. Ah, si la higuera no da fruto y demás. Y como que en una canción queda bien bonito, pero ya cuando lo ves de esta manera es destrucción. O sea, no, es una tragedia terrible. Pero él, con todo esto, o sea, aún si sucediera todo eso, ¿cómo dice mi machi? Verso 18. Ujú. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y sí, me llama mucho la atención que no es porque ya se resolvió, o no es porque ya pasó, o no es porque está terminando, o ya vi la solución, o estamos viviendo algo diferente. No, se alegra aún cuando va apenas a venir lo malo, o sea, no se ha resuelto. Y ahí es donde tiene ese gozo, ¿no? También vemos a Pablo, ¿no? En Romanos, que también habla del gozo, del regocijo, ¿no? Una y otra vez tenemos que poner atención cuando Dios menciona y menciona, ¿no? El gozo, regocijarse, gozarse, o sea, es para poner atención. En Romanos 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Esta es la versión NTV. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu para llenar nuestro corazón con su amor. También en Santiago, ¿no? Dice, amados hermanos, también es versión NTV, Santiago 1, versículos 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Otra vez el gozo está ahí, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. O sea, lo que hace Pablo y lo que hace Santiago al pintarnos estas dos oportunidades, digámoslo así, de crecer y de madurar.
¿no? Si no hay resistencia, no hay crecimiento. Si no hay adversidad, no hay madurez. Esa es la realidad. Pero no solo o sea, sola la adversidad no produce crecimiento. O sea, solo las pruebas no produce crecimiento. Va acompañado de lo que Habacuc está haciendo. ¿Qué está haciendo Habacuc? Gozarse, alegrarse, ¿no? Entonces, Pablo dice, nos alegramos. ¿Por qué? Pues porque, o sea, nada más checa la recompensa que trae el alegrarte cuando enfrentamos las pruebas y las dificultades. Nos ayudan a desarrollar resistencia. Verso 4, la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces es hermoso saber que, o sea, no es que tengas tú que estar cómoda en este mundo, sino que esta resistencia te hace pensar en la eternidad. Y la verdad es que si no lo entendemos, perdón, el tiempo se va a encargar de eso, porque el tiempo trae achaques, perdón, trae enfermedades, ¿no? Todo tu metabolismo cambia, ¿no? Y te ves al espejo, dice, pastor, no hablemos de eso. Te ves al espejo y ya no eres la misma, ¿no? O sea, yo me veo al espejo y veo a mi papá y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy mi papá? No puede ser. Hoy es el mejor día que te vas a ver de aquí en adelante. Es- Mañana menos y mañana menos y pasado menos. Así es que Entonces, aprovechan. entonces, aún cuando no, o sea, el tiempo se va a encargar de hacerte ver que no eres de este mundo, ¿no? Y que hay una esperanza. Pero, una vez más, ¿cómo llegamos a ese punto? Gozándonos y alegrándonos. Es más, lo dice Santiago, ¿verdad? También, como en la NTV, como lo leíste, ¿verdad? Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, cualquier tipo, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Constancia. ¿A alguien le falta constancia? Hijo, mano, ¿no? ¿Cómo Este, la traducirías, Constancia? la voy a traducir así. Me está llevando mi esposa a rehabilitación de mi cadera. Me están enseñando a caminar. Literal, o sea, me están enseñando a cómo, porque cómo estaba caminando. Con muchos vicios por la Así. falta de fuerza. Ajá, entonces me están enseñando a caminar. Y entonces la persona que me está dando la terapia tienes que ser consciente. Ya llegará un momento en que ya no, pero ahorita tienes que ser consciente cómo estás moviendo la pierna y cómo avanzas. Y luego me dice, tienes que sentarte, este, sintiendo los dos huesitos de las pompas, ¿no? Y dice, si no los sientes, estás mal sentado. Entonces yo siempre me siento A ver, así. todas las cabecitas están así. Ahí Y entonces están. te sientes así, ¿no? Y dices, y me dice esta persona, por eso te duele la espalda. Y yo, no. Entonces me tengo que sentar así, ¿no? Entonces, uso este ejemplo para hablar de constancia, porque en la Reina Valera 60 dice paciencia, ¿te acuerdas? Va a desarrollar paciencia, pero paciencia significa constancia. Y ahora, por el dolor que siento en la cadera, me está empujando a desarrollar constancia, pero me tengo que gozar y alegrar. En mi caso, pues diría, pues ok, me voy a gozar, me voy a alegrar y ahora me voy a sentar así y voy a hacer los ejercicios que me están pidiendo para tener esa constancia y al final se va a desarrollar algo, porque la constancia siempre trae resultados, la disciplina siempre trae resultados. Dice, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente,
serán perfectos y completos y no les faltará. Que es el estado perfecto del creyente y que es como creyentes es a donde queremos llegar, ¿no? Que no nos falte cosa alguna, que estemos equipados con todas las herramientas espirituales para seguir peleando la buena batalla, para continuar en la carrera. Y esta parte que dijiste es bien importante, o sea, las pruebas vienen y o sea, aquí no dice, ¿no? Lo hemos mencionado muchísimas veces, ¿no? Si te llegan, si llegan, no, cuando lleguen, Cuando lleguen. porque es una realidad, van a llegar. Y esta parte de que no hay mejor camino para llegar a esta madurez y para obtener estas cosas, no solo no mejor camino, sino no hay otro camino, No hay otro ¿no? camino, Entonces exactamente. tampoco es que vas a estar pidiendo, Señor, tráeme las pruebas, tráeme las pruebas. No, van a llegar. Y Ujú. Dios quiere que estés preparado y que las enfrentes con gozo, con agradecimiento, para que puedas cosechar todos estos frutos que traen las pruebas. Y el gozo, principalmente yo creo que todo viene de una correcta y real relación con el Señor. Porque si no conoces al Señor, difícilmente vas a poder obtener gozo, porque no lo conoces, no conoces su bondad, no sabes su carácter, no sabes cómo Él se mueve en estas situaciones, no sabes, no has probado que está al cuidado de ti, que está a favor de ti, que va delante de ti, ¿no? Su palabra una y otra vez habla de esto, pero si no has escudriñado su palabra, si no tienes estos tiempos de intimidad con el Señor donde cosechas esta relación, donde sabes cómo es, entonces difícilmente vas a poder obtener el gozo del que Habacuc habla. Entonces, si estás pasando por pruebas, pues ya te tardaste en buscar al Señor. Pero si este momento no, porque pues hay momentos para todo. Hay veces que estamos bien, ¿no? Está el valle, ¿no? Y está la colina, y hay veces que estamos disfrutando de muy buenos tiempos, de muchas bendiciones con el Señor, en la familia, en el trabajo, y todo va bien. Entonces empieza a cosechar tu relación con el Señor, porque van a llegar los valles y van a llegar las pruebas. Y si en ese momento tú conoces a tu Señor, tú sabes de lo que Él es capaz, de lo que no es capaz, ¿no? Dice, tiene pensamientos de bien. Si te agarras de todas esas promesas, vas a poder, como Habacuc, glorificarle y tener ese gozo en medio de la peor prueba que estés pasando. Pero si no lo has conocido, ¿no? Nunca es tarde, aunque ya estés en la prueba y no lo has conocido, es buen momento, no importa, pero conócele, o sea, tus tiempos de intimidad con el Señor, tu devocional matutino, tu lectura de la Biblia, tus tiempos de oración, esa es la relación que vas a tener con el Señor y nadie te va a engañar y muchos podrán decirte, ay, no, es que Dios te va a hacer, pero si tú lo conoces, ¿no? O sea, es como tu mejor amiga. Alguien puede llegarte a decir, oye, es que tu amiga dijo o hizo. Si la conoces, sabrás si es verdad o no, ¿no? Y así es con el Señor. O sea, si realmente lo conoces, lo que te diga la gente va a decir, no, así no es mi Dios es así, así, y por eso me voy a gozar. ¿No? Entonces, no sé qué situaciones estemos pasando cada una en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la salud, pero como Habacuc, toma la decisión del gozo, porque es una decisión. Tú puedes decidir amargarte, enojarte con Dios y quedarte como en los primeros capítulos y versículos de Habacuc, ¿no? Enojado, ¿por qué? ¿Cómo te atreves? ¿Es tu pueblo? ¿Cómo haces esto? ¿No? Te puedes quedar ahí, ¿no? Pero él eligió el gozo y ese es el camino que debemos de escoger nosotras, el gozo, ¿no? Que tanto estamos amargadas en la casa, enojadas con nuestra situación y la realidad es que la situación Dios la va, o sea, no va a cambiar su plan porque tú estés molesta o le quieras torcer la mano de que te cambie la situación. El plan va a ser, entonces es mejor enfrentarla con gozo y al final obtener estos frutos del Espíritu y esta manera de vivir que estar enojado, amargando la vida a los demás, frustrado, frustrada y sin una relación con el Señor, porque va a ser muy difícil que puedas salir de los tiempos difíciles. Y cuando dices lo importante de tener una relación, o sea, ahí está la clave. Lo voy a leer de nuevo, Romanos 3, versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Por qué? Pues porque vamos a llegar con Él, ¿no? Va a ser maravilloso. Pero mira lo que dice.
pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Entonces, yo no sé en qué momento de tu relación estés con Dios. A lo mejor viniste invitada por primera vez. Yo quiero hacerte saber, Dios te ama y te ama con mucha ternura. Y yo recuerdo la primera vez que mi machi, así es que sí le digo, se me hace raro decirle Tere, ¿no? Mi machi me llevó a una iglesia, eso es lo que anunciaron al final. Dios quiere tener una relación contigo por medio de Jesús, porque Jesús te ama, ¿no? Entonces quiero decirte eso, Jesús te ama. Él es el que comienza la relación. Pero la relación, Él la quiere llevar a esto. Checa, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Ok? Ahora, ¿alguien recuerda cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, ¿no? Dice ahí, el fruto del Espíritu es amor. Es un fruto, amor. Pero ¿cómo se manifiesta? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Entonces, tu relación con Dios, el Espíritu Santo en tu vida, te va a dar ese fruto de amor y se va a desarrollar con gozo. Porque a lo mejor te estás quebrando la cabeza así de, no me puedo gozar con lo que me está pasando. No, no me puedo gozar, ¿no? Pero es que el gozo es un fruto, ¿no? Una manifestación del fruto de amor que el Espíritu Santo está, está produciendo en ti. No hay algo, no lo podemos producir nosotros. Él lo va a producir en ti, pero necesitas una relación. Entonces, otra vez, constancia, ¿verdad? Constancia, disciplina. Empiezo a comer menos, empiezo a comer, dejo a un lado los pastelitos, dejo a un lado todo esto. Al siguiente día no vas a estar flaca. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Pues un buen rato. Constancia. Entonces, mi relación con Dios. Entonces, no te frustres porque de repente estoy en la prueba y me dicen que me goce. Comienza a tener una relación con Dios. Y ese gozo va a llegar a tu vida, ¿no? Porque va a ser un fruto de lo que Dios quiere hacer a ti, en tu vida. Continuamos con el siguiente, dicen. Pues yo quiero, antes de ir hacia el último versículo, que es maravilloso, y lo vamos a ver este domingo. Me toca enseñar este domingo. Se lo vamos a decir a los papás, pero también para ti va a ser. No le En digan todavía. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, ¿no? Y entonces, ahí no es una opción, ni siquiera es una sugerencia. Es un Escucha bien, mandato. ¿eso qué es? Mandato. Es un mandamiento, ¿no? Entonces, padre, hija, ¿no? ¿Es tu padre? Sí. ¿Es tu Señor? Sí. ¿Es tu amo? Sí. ¿Sabes qué te manda? Regocíjate. Si no lo haces, ¿qué estás haciendo? Pecando. Pecando, Desobedeciendo. desobedeciendo. Entonces Dios te está mandando, regocíjate, ¿no? Así vamos hasta el final. Y luego, ay, se me perdió. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué significa esto? Dices, mis pies como de siervas, ¿no? Pues las siervas son estos animalitos que andan en la montaña. ¿Los has Que no visto? resbalan. Pero, hijo, manos, o sea, esos lugares son peligrosísimos. Un paso en falso, ¿y qué pasa? Te mueres, ya no la cuentas. Pero ves a esos animalitos subiendo estas montañas totalmente empinadas, poniendo sus patitas en lugares que dices está súper resbaloso, pero no se caen.
Y es que son montañas en un viaje que hicimos a Israel, son montañas como de piedra, o sea, no son como las de aquí, que es un monte y hay árboles y patos, son montañas como de piedra súper empinadas y con solo un pedacito de piedra en cada, así donde cabe su patita así de ladito, y van así subiendo de ladito, ¿verdad? Entonces cuando ves la imagen así entiendes, ¿no? O sea, aunque sea así, el filo de la piedra no resbalan, a esa firmeza se refiere. De hecho, hay algunos videos donde ya estos tipos de animalitos ya no están en una montaña, ¿no? En un cerro. Están en presas. Yo no sé si lo han visto, pero, cuando uno anda scrolleando ahí, te salen un chorro de videos y de repente se me salió uno de unos animalitos de estos en una presa construida por el hombre, que esas presas que son empinadas, son paredes literalmente. Cemento. Pues se hallan la forma y se suben por ahí y no resbalan y no caen. Entonces Habacuc está diciendo, sí, porque Jehová es mi, ¿qué dice? Fortaleza, Fortaleza. porque Él es mi fortaleza, Él me hace andar por encima de los problemas y no caigo y no resbalo. Y me puedo sostener en Él, porque Él pone fortaleza en mis piernas. Entonces, esto es algo maravilloso. Em, Pensaba en una cosa, mi machi. A veces Dios comienza, porque ella es la que va al gimnasio, yo no voy al gimnasio. Pero cuando comienzas a ir al gimnasio, no te dan la pesa más grande, ¿estás de acuerdo? No vas a volver al siguiente día. ¿Qué te dan? Una pesa ligerita. Entonces, la vez pasada acompañé a una de mis hijas al ciclo. ¿Qué voy a andar haciendo yo ahí? No. Pero bueno, no, a Bueno, ciclo. Ese es de puras bicicletas. Dice, agarren sus pesas, ¿no? Y literalmente el chico que nos dio la clase, que estuvo increíble porque puso puro rap, me dice, ahí hay unas pesas y me apuntó las pesas más delgaditas. Por algo, ¿sí me explico? Pero había un chorro de mujeres y estaba mi hija. Y yo dije, yo no quiero agarrar la más pequeña, voy a agarrar la que sigue. Y las pones aquí y de repente súbelas, y no sé qué. A la mitad yo estaba así de... Así a veces Dios obra también. Te da pruebas pequeñitas y luego otra prueba y luego otra prueba y luego otra prueba. Ahora, ojo, para entender a Dios, a lo mejor Dios te manda una muy fuerte. Lo que quiero decir es, si llega una prueba pequeñita, gózate. Que después va a venir una prueba un poquito más grande, que hayas desarrollado constancia. Y prepárate y gózate, porque luego va a venir una prueba un poco más grande, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces Dios no nos ha preparado para algo, verdad? Y luego volteas hacia atrás, dices, claro, Dios me estaba preparando para este momento, pero es Dios el que lo está haciendo. ¿Qué es lo importante? Tu relación con Dios, ¿verdad? Y tenemos aquí un salmo, ¿no? Que habla también de esta fortaleza. ¿Lo lees tú? Salmo Sí, 18. Salmo 18, mira. Sí, de hecho, esta parte de Habacuc, al final del libro dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Si te das cuenta, parece que ya no es parte de la lectura, parece que está parte, pero es parte del texto bíblico. Es como cuando los salmos tienen una introducción, que de repente dices, lee el salmo y no lees la primera parte, dices, ay, no, pero realmente es parte del salmo. Lo que quiere decir es que esta es una canción, realmente es una canción, pero acá hay otra canción, En el Salmo 18. Salmo 18. Otra vez, no va a cometer el error de omitir la primera parte. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de manos de Saúl. Entonces dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos.
Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué hermoso, ¿verdad? Y bueno, tienes la tarea de, al desarrollar esta relación con Dios, seguir leyendo salmos y encontrar ese salmo que para ti sea especial, que guardes en el momento de crisis, en el momento de dificultad, y lo ores. ¿Me lo puedo memorizar? Sí. ¿Lo puedo orar así como está? Sí. ¿Lo puedo orar 10 veces? Sí. Óralo las veces que quieras, pero agárrate del Señor. Y no lo repitas así como una vana repetición, ¿verdad? Sino piensa en cada palabra cuando la vas diciendo y date cuenta que Él quiere librarte. Así como libró a Habacuc, ¿verdad? ¿Oramos? Y bendito Padre, te agradecemos tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, que nos expliques, Señor, tan claro, Señor, tu voluntad para nosotros. Gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios confiable, Señor, que cumple sus promesas, Señor, y que sobre todo está a favor de nosotros, Señor. Gracias, Señor, aún por las pruebas, Señor. Permítenos, Señor, gozarnos, llegar a ese nivel de gozo, Señor, que nuestra vida te glorifique, aún viviendo cosas difíciles, Señor. Prepáranos para esos tiempos, Señor. Fortalécenos, Señor, en fe, Señor, en carácter, Señor. Sigue haciendo tu obra en cada una de nosotras, Señor, y permítenos, como Habacuc, Señor, gozarnos. Aún el mundo que estamos viviendo ahora no es nada alejado a lo que se vivía en aquel tiempo, Señor. Vivimos en situaciones muy complicadas, Señor, que podamos gozarnos sabiendo que tú tienes control de este mundo, Señor, también que tú tienes el destino final de estas situaciones, Señor, y podamos descansar en ti, gozándonos, contagiando ese gozo en casa, siendo testimonio, Señor, de fe. Señor, de que eres un Dios vivo, Señor, que vean los que no te conocen y vean nuestra vida, Señor, nuestro gozo, Señor, tu obra en nosotros, Señor, y quieran conocerte y quieran glorificarte también a ti y quieran saber quién eres, Señor, que nos hace caminar como siervas, Señor, con pies de siervas sin caer, Señor, con esa fe firme, Señor. Haz tu obra en nosotras, Señor, y gracias por esta serie, gracias por esta semana, Señor, que estuvimos en comunión, Señor, recibiendo tu dirección, Señor, gracias por las semillas de fuera, Señor, que se conectaron, Señor, que están viéndonos, Señor, y también siendo edificadas con tu palabra, Señor. Sigue manteniendo ministerio de mujeres, Señor, dales crecimiento, Señor, fe, fortaleza, Señor, fruto, Señor, en sus vidas, Señor, y te agradecemos, Señor, te amamos, te bendecimos, gracias por la vida del pastor Fermín, Señor. Tú hablas a través de él, Señor, y gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, en tu precioso nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Gracias, chicas.